El español tiene una riqueza brutal para ofender con creatividad Y cada generación ha tenido sus propios insultos característicos. Palabras que volaban en las peleas del patio del colegio, las mismas que usaban los adultos al perder la paciencia, que hoy han desaparecido casi por completo del vocabulario diario, reemplazadas por ofensas modernas o, sencillamente, olvidadas en un cajón. Hoy repasamos 12 viejos insultos que usaban nuestros padres, pero que las nuevas generaciones ya ni siquiera reconocen. Palabras que en su momento tenían muchísimo peso, que dolían de verdad y que siempre formaban parte de aquel arsenal verbal de otras épocas. No buscamos promover su uso, sino documentar cómo nuestro propio lenguaje evoluciona, como cada época tiene sus formas muy particulares de escupir rabia y desprecio puro. Número 12. Zoquete. Este era el insulto perfecto para señalar la torpeza mental. No resultaba grosero ni tampoco demasiado vulgar, pero si tu profesora te llamaba zoquete, dolía de verdad. Significaba que te consideraba tonto, torpe y totalmente incapaz de entender lo más básico. Los padres lo repetían sin parar. Te decían no seas zoquete cuando hacías algo demasiado obvio de una manera bastante desastrosa. Si no pillabas instrucciones simples, caía este insulto educativo que buscaba espabilarte y obligarte a pensar mejor. Los críos también lo soltaban en el recreo durante los juegos. ¡No seas zoquete! ¡A eso no se juega así! Y el que lo recibía agachaba la cabeza. Hoy ya nadie dice zoquete. Suena a algo totalmente anticuado. Casi de risa. Ha sido aplastada por palabras más directas y bastante menos pintorescas. Número 11. Mequetrefe. Esto era un dardo de pura autoridad contra alguien que no podías tomarte en serio. Nos soltaban los mayores cuando algún jovenzuelo insolente se ponía demasiado chulito sin tener motivos. Ese mequetrefe se cree que lo sabe todo. Era la forma perfecta de hundir a quien se daba aires de grandeza sin mérito. La propia palabra ya sonaba despectiva. Mequetrefe. Con un ritmo que comunicaba un desdén absoluto, no hacía falta explicar nada. El simple sonido ya te destrozaba. Los abuelos eran expertos totales en usarla. ¿Viene este mequetrefe a darme consejos? Si alguien más joven intentaba enseñarles algo, era su gran barrera generacional contra la insolencia juvenil. Sin embargo, la palabra terminó muriendo poco a poco. Su construcción resulta compleja, y las nuevas generaciones buscan insultos mucho más cortos y directos que no exijan tanto trabajo lingüístico. Número 10. Pasguato. Este término se usaba para señalar una simpleza extrema. No era ser tonto. Pasguato implicaba una ingenuidad bastante irritante. Alguien tan cortito que acaba exasperando, que se traga todo lo que escucha, que jamás pilla las dobles intenciones. No seas pasguato. Esa era la advertencia habitual. Si te estabas mostrando demasiado crédulo, o si no captabas esas obviedades que el resto tenía clarísimas. Era un toque de atención para despertar. Los adultos lo usaban paternalmente, con un tono que mezclaba pura exasperación y cariño. ¡Ay, hijo mío! No seas pasguato, como si esa torpeza fuera un defecto perdonable, pero que urgía corregir. La palabra fue desapareciendo gradualmente en los años 90. Los más jóvenes la veían demasiado repipi. Acabó enterrada por términos bastante más universales y con menos peso local. ¿Te llamaron pasguato alguna vez? Número 9. Chambón. No era para nada grosero, pero dolía bastante. Un chambón era el que hacía todo mal. Ese trabajador descuidado, el estudiante vago, el colega inútil para cualquier chapuza práctica. Ese es un buen chambón. Era el diagnóstico definitivo. Significaba que jamás podías fiarte de esa persona para hacer las cosas a derechas. Lo que tocaba, lo rompía. Ya fuera por puro pasotismo o torpeza, tenía incluso su propia variante para los desastres completos. Vaya chambonada has montado. Quien escuchaba la bronca sabía que tocaba empezar de cero. Técnicamente sigue en el diccionario, pero su uso se desplomó por completo. Los jóvenes mexicanos actuales rara vez la emplean. Prefieren usar anglicismos o palabras más genéricas que no tienen esa precisión tan visual. Número 8. Cretino. Este insulto sonaba casi médico, pero funcionaba maravillosamente. Empezó siendo clínico.
Pero el lenguaje popular lo convirtió en la forma más elegante de llamar idiota a la cara. Eres un auténtico cretino. Golpeaba fuerte porque sonaba serio, casi científico. Los profesores lo usaban, los padres con estudios también. Era la ofensa favorita de la clase media ilustrada para humillar sin parecer vulgar. Mantenías tu dignidad intacta mientras escupías desprecio absoluto. Encajaba perfecto en contextos formales. Podías soltarlo en un debate, en una discusión muy seria. Todos sabían que estabas insultando, pero la palabra conservaba esa respetabilidad justa para no cruzar la línea roja. Los chavales lo adoptaron rápido, sobre todo en los años 70 y 80. No seas cretino. Era una coletilla habitual entre colegas, menos fuerte que idiota, aunque sonaba más sofisticada. Pero como tantos insultos algo elaborados, cretino fue devorado por la simplificación lingüística. ¿Para qué gastar 3 sílabas cuando puedes soltar solo una? Así que murió junto a otras palabras que pedían cierto esfuerzo al hablar. Número 7. Un insulto. Un término contundente usado cuando la paciencia se agotaba, más denso que tonto, implicaba una deficiencia mental bastante severa. Era una ofensa muy seria, reservada para cabreos monumentales. No se usaba a la ligera. ¿Pero qué eres? Era pura explosión de frustración cuando alguien cometía una estupidez sin otra explicación posible. Significaba la rendición total ante semejante incompetencia monumental. Entre colegas pesaba bastante menos. Funcionaba como una simple exageración cómica. Eres incapaz de creer que hicieras algo así. El tono restaba gravedad. Aunque el mensaje quedaba intacto, acabó desapareciendo porque su raíz médica resultaba problemática. Venía de términos médicos ligados a la discapacidad. Y justo cuando la sensibilidad por el lenguaje inclusivo despegó, esos términos acabaron en la basura. Número 6. Gilipuertas. Nosotros siempre tuvimos un don para insultar. Gilipuertas es una variante magnífica, con un giro sumamente ingenioso. Gil de tonto y puertas de inmenso. ¡Un tonto gigante! Esta construcción lograba sonar mucho más costumbrista y bastante menos hiriente que su palabra hermana. Eres un gilipuertas. Lo soltabas por pura exasperación, pero escondía mucho humor. Un insulto que te dejaba marcar territorio sin volar los puentes con la otra persona. Conservaba esa chispa ligera e inofensiva. La juventud española lo hizo suyo en los años 80. Sonaba lo bastante canalla, aunque no tanto como para buscarte una bronca seria con profesores o padres. Era la zona gris perfecta, pero hacia los años 2000, incluso esa variante suave terminó olvidada. Ahora, las nuevas generaciones en España van directas al insulto original, sin filtros, o bien adoptan insultos totalmente distintos que retratan fielmente su momento cultural. ¿Has oído a alguien decir gilipuertas últimamente? Número 5. Huevón. Hoy existe una relación extraña con esta palabra que merece analizarse, porque técnicamente sigue muy viva. Probablemente sea la palabra más pronunciada, aunque su intención original como insulto se ha esfumado por completo. Mutó en una simple muletilla dacía para decir persona. El huevón histórico pegaba fuerte. Significaba vago, inútil, un cero a la izquierda. Eres un huevón. Una ofensa directa que desataba peleas a golpes. Luego pasó algo rarísimo. De tanto machacarla, perdió todo su filo. Se filtró en cada maldita frase. Oye, huevón, ¿cómo estáis? Mi rastro de carga negativa. Puro código de camaradería. Hoy llamas huevón a tu mejor colega con cariño, a tu hermano. Algunos se lo dicen a su pareja. Hizo un viaje completo pasando de insulto grave a término afectivo. El huevón agresivo está muerto y enterrado. Solo queda un cascarón lingüístico, que conserva su forma, pero vació su contenido. Un zombi verbal que camina, pero que ya nunca será lo que un día fue. Número 4. Tilingo. En Argentina usaban tilingo para retratar una frivolidad totalmente insoportable. Tampoco era tonto. Ojo. El tilingo vivía esclavo de la apariencia superficial. Alguien que fardaba sin sustancia, priorizando la etiqueta sobre la calidad. Era el superficial por excelencia. ¡Qué tilingo que sos! Un dardo a su absoluta falta de profundidad. A vivir solo para aparentar,
sin tener valores reales más allá del maldito estatus y las posesiones materiales. Pegaba duro, especialmente contra esa nueva clase media que buscaba trepar a la alta cuna. Tilingo destapaba el postureo, ese intento patético de aparentar más de lo que eras, un golpe muy clasista disfrazado hábilmente de pura crítica moral. Las mujeres cargaban con esto mucho más que los hombres. Esa tilinga solo piensa en prapitos. Era una forma de machacar una feminidad basada en el consumo superficial. La palabra desapareció al llegar los años 2000, porque la cultura mutó. El consumo terminó democratizándose. Cuidar tu imagen dejó de ser un simple capricho de clase alta. En el fondo, todos nos volvimos un poco tilingos. Y cuando todos lo son, nadie lo es. Número 3. Papanatas. Papanatas era un insulto delicioso de pronunciar. Papa por papá. Natas por las natillas. Alguien que se pasma con la boca abierta. El tonto que alucina con cualquier estupidez. El ingenuo que se lo traga todo. Decir no seas papanatas era una buena bofetada para despertar. A no ser tan ingenuo, a encender el cerebro crítico en vez de comerte cualquier milonga que te intentaran colar, nuestros abuelos lo disparaban al ver a un chaval tropezando en trampas ridículamente obvias, justo cuando algún incauto creía promesas imposibles. Pura sabiduría generacional disfrazada de insulto educativo. Y además tenía mucha gracia al decirlo en alto. Papanata sonaba patético. Eso apuntalaba al golpe. La propia vibración de la palabra transmitía toda esa pesadez y simpleza del personaje. Pero claro, era un dardo de otra época. Exigía cierto bagaje cultural para saborearlo. Cuando todo este lenguaje se simplificó, joyas así se quedaron atrás. Literales carruajes de madera en la era de los coches. Número 2. Pelagatos. Antes existía un dardo perfecto para la pura insignificancia. Pelagatos. Literalmente, alguien que pela gatos en la calle. Un tipo tan sumamente miserable que sobrevive despellejando gatos en vez de cocinar animales de granja. Era un golpe que mezclaba un brutal clasismo con la falta de valor humano. Ese pelagatos viene ahora a darme órdenes, expresaba Pura. Rabia de clase. Alguien inferior exigiendo respeto para nada. Había que hundirlo. Era un muro social usado para aplastar. No le hagas caso. Es un pelagatos. Destrozar una opinión fijándose solo en el origen humilde del hablante era clasismo puro. Destilado en una palabra, los mayores lo escupían sin vergüenza. Porque en aquellas sociedades tan rígidas de antaño, hablar así era algo normal. Marcar la miseria ajena a la cara no provocaba el asco de hoy. La palabreja murió porque ese clasismo tan crudo se volvió inaceptable. El clasismo no desapareció, simplemente aprendió a esconderse. Y esos viejos términos como pelagatos resultaban demasiado evidentes para seguir vivos en plena corrección política. ¿Llegaste a oír a los ancianos soltar un pelagato? Número 1. Mentecato. La cima absoluta del desprecio intelectual, mente cautiva. Alguien con el cerebro entre rejas. El idiota total incapaz de pensar libremente. Un dardo literario que apestaba a siglo XIX, pero que aguantó el tipo hasta los 80. Mentecato de porquería te destrozaba. Juntabas la ofensa fina con la basura de calle. Ese choque hacía que el bofetón doliera el doble. Los profesores más duros lo escupían, sobre todo los ancianos. Si el chaval no lograba pillar ideas básicas, caía la sentencia de muerte sobre su cerebro. Algo muy de libros. En cintas antiguas, los refinados lo usaban restregando su cultura mientras te pisaban la cara. Pura exhibición de poder disfrazada de insulto. Pero ojo, Mentecato exigía cierta escuela para hacer un daño real. Y al volverse la educación algo masivo y simple, ese lenguaje tan barroco se fue directamente al desagüe. Los ataques se democratizaron. Perdiendo el filo, esas palabras terminaron como huesos secos de tiempos más estirados. Estos dos insultos cayeron porque la lengua es un bicho vivo. Cada generación inventa su propia metralla y entierra la vieja por oler a naftalina, porque no duele. O porque la piel cultural cambia cruzando nuevas líneas rojas. Aún así, debemos guardarlas, porque las palabras siempre cuentan la historia real de quiénes fuimos. ¿Qué nos importaba? ¿Qué nos escocía? ¿Y cómo vomitábamos el asco ajeno? Son cristales sucios hacia mentes de otro tiempo.
No podemos borrarlos, aunque jamás queramos volver allí. Si te sonaron estas bofetadas, comparte el video con quien las viviera. Y dime, ¿qué otra ofensa de antaño recuerdas que ya esté muerta? Esto es Mundo Retro, donde el pasado sigue respirando.